desde un nuevo ángulo, audaz, agudo, maduro y dinámico en la mesa de análisis, presentada por ERSA. Vive tu inversión en Marina Cerritos Condominios en Mazatlán. El desarrollo con más amenidades en todo Sinaloa, con 9 albercas y la espectacular alberca de olas. No te pierdas desde su rooftop los increíbles atardeceres. En ERSA, embellecemos espacios y los llenamos de vida. Estamos de regreso, estamos aquí en la mesa de análisis de Línea Directa, tercera emisión del noticiero de Sinaloa de este martes 8 de abril. Saludando ya a nuestros compañeros en la mesa. Jesús Rojas, ¿cómo estás? Buenas noches ya. ¿Qué tal, Víctor? Buenas noches a Jessy, buenas noches Armando, listos para comenzar este programa. Estamos con Jessy Jauregui. Jessy, ¿cómo estás? Buenas noches. Buenas noches, Víctor, por supuesto, buenas noches a los compañeros de la mesa, a todo el auditorio de Línea Directa y a los compañeros de producción. Armando Ojeda, ¿cómo estás? Buenas noches. Buenas noches a los tres compañeros aquí en la mesa. Bien, pues estamos con el tema que sí preocupa por la cantidad de ataques o, digamos, de situaciones de riesgo que han tenido que enfrentar centros de rehabilitación de adicciones, anexos o clínicas de rehabilitación de personas adictas a drogas, que no es lo mismo, ya me explicaron, creo que ahorita lo vamos a comentar. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Por qué están bajo amenaza? Pues estamos hablando precisamente desde que inició esta pugna interna en el cártel de Sinaloa. Hemos tenido varios incidentes. En algunos casos han llegado grupos armados para reclutar personas que dicen por su propia voluntad han decidido abandonar los centros e incorporarse a las actividades de estos grupos. En otras ocasiones, como el caso de ayer, el más terrible, el ataque más fuerte, de mayores consecuencias, fue lo ocurrido ayer en Culiacán, en donde murieron hasta ahorita 9 personas, literalmente asesinadas ahí en el lugar de este centro que operaba, así se decía, una función que muchos de estos centros realizan, tratar de rescatar de las adicciones a personas. En Culiacán abundan los centros, pero en todo el estado. Sin embargo, es Culiacán y Mazatlán donde se han dado estos incidentes violentos. Vamos abriendo la mesa, Jesús. Pues mira, lo primero que habría que decir, Víctor, es que la población que está dentro de estos centros de rehabilitación, anexos como se le llama de manera popular, es una población vulnerable pese a con lo que se quiera ver. La OMS entiende a la drogadicción como una enfermedad que debe ser tratada, y así como todas las enfermedades, pues las personas que la padecen o que la cursan o están en ello, pues tienen que ser tratadas con todo el respeto, ¿no? Y bueno, pues es un asunto muy complicado. Ya hemos tenido aquí expertos en adicciones que nos dicen que la rehabilitación de un adicto es sumamente complicada. El tratamiento tiene que ser acompañado no solamente de expertos, psicólogos, psiquiatras, personas que pueden recetarte medicamento o prescribirte medicamento de manera formal, acompañarte en terapia de múltiple sentido y por supuesto el acompañamiento familiar. Pero lo que vemos desafortunadamente en el entorno de los centros de rehabilitación pues es todo lo contrario: abandono, digamos vejación en algunos casos de los derechos humanos, y pues en este momento la inseguridad que priva en ellos, porque pues ya nadie sabe. Estaba escuchando a voz de algunas personas que pues muchos, a raíz de lo que sucedió en estos centros de rehabilitación, pues optaron por sacar a sus internos, y eso también es una complicación porque no siempre en casa, o más bien pocas veces en casa, se sabe cómo tratar a una persona con una enfermedad de este tipo, una enfermedad que si no se atiende crece, que genera conflictos sociales, que genera conflictos en la familia, que es pilar en la violencia familiar y otros tantos delitos. Entonces, verdad que es algo muy complicado, y pues, el gran tema en todo esto es: hay muy poca rehabilitación de parte del Estado, del gobierno, por decirlo de alguna manera. La mayoría de los centros está en manos de particulares, y estos particulares, pues como en todo en la vida, los hay de todos, desde muy profesionales hasta verdaderos campos pues difíciles de ver, ¿no? De donde el tratamiento, quién sabe si te va peor o mejor adentro, ¿no? Sí. Ahora, hoy el secretario de Seguridad Pública Federal, Jesse, decía que según los informes que tienen, es que este ataque se dio de un grupo del crimen organizado hacia un grupo contrario,
que fue directo el ataque a este centro de rehabilitación de adicciones ubicado en Culiacán. Y pareciera que con eso, pues ya pues van a quedar ahí los crímenes, porque me pareció, si no, digamos, apresurada la apreciación del secretario, sí un poco irresponsable, en el sentido que pues a todos los que asesinaron ahí están ligados con actividades del narcotráfico. Es un tema para analizar también, ¿no? Claro que sí, Víctor, porque creo yo que la autoridad federal revictimizó a las personas que fallecieron, a sus familias. Es importante destacar que incluso entre las víctimas se encuentra una mujer. Él señalaba que al parecer el grupo delictivo que atacó a este centro de rehabilitación es una célula delictiva que está al parecer ligada a los Chapitos, y manifestaba también algunas declaraciones, y esto de manera muy extraoficial, que supuestamente cuando llegan estos hombres armados preguntan si pertenecen a la Malliza, y entonces comienza pues esta discusión. Hay un dato importante, Víctor, que así a mí me gustaría mucho revisar, y es que existe una cronología que ha hecho el periodista reconocido sinaloense Marcos Vizcarra sobre, a raíz de estos 8 meses, cuántos ataques se han dado a los centros de rehabilitación, principalmente en Culiacán y en Mazatlán. De acuerdo a sus estadísticas y a la revisión de datos que él realizó, son 17 centros de rehabilitación en estos últimos 8 meses, donde han sido asesinadas 13 personas, 24 de ellas han resultado lesionadas, y 42 personas supuestamente fueron reclutadas para pertenecer a alguna célula delictiva. El primer hecho fue el 9 de octubre, cuando supuestamente un grupo armado sacó a la fuerza a 9 internos que se encontraban en el centro de rehabilitación Un Rayo de Luz, ubicado en la colonia Lázaro Cárdenas y en Culiacán. Y aquí hay una cronología que sin fin, que viene a cerrar justamente con el ataque el día de ayer, el 7 de abril, lamentablemente, donde 9 personas fallecieron. Pero bien lo decía Víctor, creo que es necesario que las autoridades tienen que demostrar con hechos, con pruebas, que efectivamente pasó esto, porque en estos momentos hay 9 familias que están velando, enterrando a sus seres queridos, que los tenían en un centro de rehabilitación considerando que con esto los estaba favoreciendo para que salieran de las adicciones, y hoy lamentablemente ya no están. Armando, vamos contigo. Sí, mira, los centros de rehabilitación para adictos de drogas ilícitas o anexos, como también se les llama, en muchos de los casos operan prácticamente como cárceles, como prisión obligada para los internos, incluso bajo la aceptación de los propios familiares, que los llevan y los internan para que supuestos especialistas, gente pues profesional, les ayude a salir de ese mundo de las drogas. Pero también hemos visto que estos anexos, estos centros, son dirigidos por personas que lucran con su operación, se cobran cobran cuotas. Son centros de tratamiento que han sido convertidos en clínicas, supuestos hospitales en donde se cobran cuotas por tratamientos recibidos, pues lo que los convierte en unas empresas, ¿no? Si tú haces negocio con independientemente del rubro que tengas, si vas a dar tratamiento a gente enferma, principalmente jóvenes y algunos adultos también que van a tratarse, pues bueno, los convierte en empresas, y si es una empresa, los gobiernos están obligados a regular todos esos centros en que se rehabilitan personas que han caído en la drogadicción, estableciendo reglas de sanidad y evitar que operen los llamados centros patito, porque también hay muchos centros que pues, alguna persona tiene algún local por ahí, unas bodegas, las habilitas, las conviertes en centro de rehabilitación, le pones una leyenda ahí, y bueno, ahí están reclutando este tipo de personas que están en la desgracia de las drogas. Entonces, yo creo que sí es necesario también saber el tipo de personas que asumen la dirección y los controles de estos centros, la capacidad médica, psicológica, psiquiátrica y científica con que cuenta el personal encargado de atender a los pacientes. No se trata nada más de decirles, vénganse, aquí los vamos a tratar, o les vamos a dar alimentación y un tratamiento superficial en busca de rehabilitarlos. Yo creo que va más a fondo esto, y el gobierno sí necesita poner más atención en este tipo de centros. Sí, creo que das en un punto importante, Armando, en el sentido de que estas anexos y clínicas no son lo mismo, ¿eh?
El enfoque del tratamiento es muy diferente. De la clínica, una clínica profesional puede ser privada o puede ser subsidiada o con apoyo del gobierno o en un esquema mixto de privadas que también reciben apoyo del gobierno, están obligadas a cumplir con ciertos lineamientos de la Secretaría de Salud, que además están supervisadas constantemente. Incluso clínicas privadas, que decías, hacen negocio, pues es que de algún lado tienen que sacar dinero para los tratamientos, ¿no? Hablando, los anexos son lugares a donde van y hay otras personas que por su voluntad o contra su voluntad los han llevado y se ayudan mutuamente. Son lugares de reclutamiento básicamente, no cuentan con personal profesional, psicólogos, médicos suficientes y no hay, digamos, un esquema profesional. Son distintos, pero bueno, aquí estamos hablando del riesgo que significa. Decías, Jesús, hace un momento, vamos a rezar con esto después de la pausa, que no son pocas las personas, las familias que fueron por sus familiares que están en estos centros tratando de recuperarse de una adicción y se los llevaron a sus casas por el temor que tienen de que puedan registrarse más ataques a estos centros de rehabilitación de adicciones. Vamos a la pausa, estamos aquí en línea directa en la mesa de análisis. Regresamos, nos quedamos aquí en redes sin corte comercial. Aquí nos quedamos en redes platicando sobre este tema. Y permítame enviar un saludo, nos están escuchando a todo volumen, ahí nos comenta nuestra compañera Marta Liliana Castro. En WhatsApp, en el Malecón, María del Rosario Espinosa, están escuchando línea directa, súbale más. A través de, ahí en la radio, de Chucherías Jocelyn. ¿Sí? Es que así me lo imaginé, con unos tostitos nos están escuchando. Sí, ¿verdad? En la frecuencia de la mera jefa. Saludos ahí a Chucherías Jocelyn y sus clientes. Gracias por escucharnos. Vamos a la pausa, regresamos. Información confiable, segura y profesional. Línea directa. Información de verdad. Con Víctor Toro. Línea directa. Te proyectaste con los tostitos. ¿Qué hace uno a estas horas en el Malecón de Guasave? Comiéndose un raspado. Eso un sí, elotito. Un raspado. Que ahorita que no puedo, todo está en gripa, pero se antoja un raspadito ya, ¿verdad? Y en el Malecón de Guasave todo. O un elote. Sí, esquite, ¿no? Esquite, como le dicen por acá. Un esquite. Bueno, a ver, esta situación sí es muy preocupante, Jesús, hablando de los anexos o las clínicas o centros de rehabilitación. Hay una, ¿cómo se llama? No es cadena, pero es una organización que tiene mucho tiempo de que surgió en Mexicali, Baja California, y está en Los Mochis, está en Guasave, es el CREAD, ¿no? Ya si tú lo conoces muy bien. Que Gran comenzó, trabajo. ¿cómo? Gran trabajo. Sí, gran trabajo, la verdad es que comenzó prácticamente como un anexo. Ahí, de manera, digamos, con métodos muy criticados en su momento, se han ido pues modificando las técnicas de tratamiento para personas con adicciones, pero han salvado una gran cantidad de vidas. A lo que voy con esto es que hay muchos centros que sí cumplen, que están regulados por las autoridades o la Secretaría de Salud, ¿sí? Jesús, pero hay muchos otros que no. Entonces, la gente muchas veces no sabe y resulta que pues puedes estar en mayor riesgo si no tomas las precauciones de llevar a un familiar o que esa persona por su propio pie, que es lo mejor, decida ir a atenderse, ¿no? Sí, es la CONADIC, la Comisión Nacional contra las Adicciones, quienes emiten un reglamento, una guía para cómo se puede atender a estas personas, y al mismo tiempo son las Secretarías de Salud y los centros, digamos, de atención contra las adicciones en cada estado, quienes dan la verificación y el seguimiento, así como los ayuntamientos, para que estos cumplan con cada uno de los requerimientos, porque además pues son internados, Víctor, ¿no? Hay que tener medidas de salubridad, por supuesto primeros auxilios, atención de una persona, un responsable para el tratamiento psicológico con cédula profesional y psiquiátrico, si es que es el caso también, con cédula profesional, para poderle dar atención y seguimiento a estas personas que están pues ahí encerradas en, digamos, vamos a ponerlo de esta manera, hay de todo, ¿no? Hay
muy buenas clínicas de atención de bajo costo incluso, ¿no? Ha venido a expertos acá a hablarnos, por ejemplo, de Misión Sinaí, creo que se llama, Sí. que tienen muchísimos años trabajando, nunca un problema, nunca un tema de violencia. Hay otros que son, digamos, de otro corte, hay unos que son muy caros, hay unos que son de paga, pero son muy caros. Pensaron en uno de Mazatlán, por ejemplo, que tienen metodologías probadas, que tienen un enfoque humanitario, un humanista, perdón, que tienen también sus metodologías probadas, y hay otros que son, digamos, pues más duros, ¿no? Más complejos, los que dice Armando, que parecen una cárcel. Así es, Jessy. Y es que es muy importante. El gobernador daba unas cifras y creo que es importante que lo estemos revisando. Son 256 centros de rehabilitación que al parecer, de acuerdo a los datos que tiene el gobierno estatal, operan en Sinaloa, y de esos solo 102 están operando bajo la regulación que tienen las autoridades, es decir, 154 no están cumpliendo. Y esto me recuerda también que en el 2023, no sé si recuerdan el caso en Angostura, donde se detectó a más de 40 hombres que al parecer estaban en contra de su voluntad en un centro de rehabilitación que no estaba regulado y que supuestamente ejercía acciones de explotación laboral. Yo creo que aquí hay que hacer un paréntesis. Los centros de rehabilitación cumplen una función importante que el gobierno de los 3 niveles no puede cumplir. Por eso están funcionando, y muchas de las labores que realizan estos hombres que dedican su tiempo es prácticamente caridad. Sí, efectivamente. Ahí vamos a ver eso. Estamos de regreso, estamos en la mesa de análisis hablando de los centros de rehabilitación de adicciones que hoy están bajo riesgo, están bajo amenaza, incluso algunos han tenido que cerrar por las circunstancias que ya todos conocemos, esta irrupción de grupos armados en los últimos meses que hemos registrado. Son varios los casos. Nos quedamos contigo, Armando, para seguir el ritmo de la mesa. Sí, yo ahorita hablaba, Víctor, claro, de supervisar, la necesidad de que el gobierno supervise, vigile estrechamente las condiciones de higiene, de confort de las instalaciones que ofrecen a los internos. Son seres humanos, son personas que están en la desgracia de estar atravesando por esa situación. Diseñar y regular a través de expertos los programas que se van a implementar en esos anexos para lograr la recuperación de los pacientes, dar seguimiento incluso a los pacientes aún ya recuperados para ver hacia dónde ellos transitan en su vida dentro de la normalidad ya familiar. Pero aquí el problema que ha surgido y que ha originado que todos los medios y toda la sociedad volteemos a ver estos anexos es una grave situación que se enfrentan, y es que los internos de ese tipo de centros de rehabilitación en algunos casos son vistos como materia prima para las operaciones de los grupos delictivos. Los internos, se dice, y lo acaba de comentar García Harfuch, el secretario de Seguridad Federal, pues que en este anexo aquí donde mataron a 9 personas, pues prácticamente fue una pugna entre los grupos delincuenciales que operan aquí en Sinaloa. Se dice que pues ahí el que no llega maleado, pues es moldeado para ser utilizado en la comisión de delitos por grupos de delincuentes. Y ahí está el problema, cómo vigilar y cómo evitar. Yo no generalizaría. Claro que no, no estamos generalizando. No generalizar. No, en algunos casos, por eso dije, fui muy específico. Los adictos pues son internados, pero que hay que buscar que no sean parte de las estadísticas de la delincuencia, que no se conviertan en eso, que van a rehabilitarse para integrarse a la sociedad productiva. Entonces, yo por supuesto que hay centros, hay anexos que operan eficientemente y están rescatando jóvenes y personas desde todas las edades que están en esa desgracia. Pero bueno, y hemos visto aquí en Sinaloa, al menos 7 anexos han sido blanco de ataques por el crimen organizado en lo que va de este año. Sí. Y bueno, habría que ver pues, las condiciones en que están operando, pero sí, es importantísimo que el gobierno voltee a ver y busque la forma de regular uno por uno todos estos centros que operan aquí en el estado. Sí, y en todo caso tendría que ser, Jesús, del gobierno federal, ¿no? Tendría que ser, ahora con lo que declaró el secretario de Seguridad Pública, Harfuch, de que supuestamente ocurrió ese ataque de un grupo
hacia otro grupo, los dos que están en pugna, que se fueron contra ese centro, bueno, y estaban incluso pues, asesinado el director y a su director del mismo centro, de esta misma empresa, una investigación a fondo que permita saber, ¿sí?, quiénes de los que están ahí tienen antecedentes penales, porque ahí están reclutados. Porque si no se hace esta distinción y procede del gobierno federal o el gobierno del estado o en conjunto como operan ahora en esta guerra interna, pues entonces los otros que no tienen nada que ver con el crimen organizado que se están tratando ahí, pues son jóvenes que están siendo blanco del crimen organizado, que están en riesgo también de ser asesinados o reclutados. Mira, Víctor, hay un tema muy interesante que habla sobre lo que sucedió en Ciudad Juárez en el 2009, donde 18 personas fueron asesinadas, y lo primero que hizo el gobierno federal en aquel entonces fue la estigmatización de los que ahí se trataban, ¿no? Y a raíz de eso surge una organización que se llama Juárez Jóvenes de Bien, donde lo único que pedían era la reivindicación histórica del nombre de aquellas personas que habían además sido víctimas de homicidio y que además los estaban juzgando por lo que se dice, es que los que están metidos en el mundo de las drogas algo tienen que ver con la cosa. Y estos jóvenes hicieron un gran movimiento social que se enfrentó muchas veces al gobierno para la no estigmatización, y que ahora en la casa donde fueron ejecutados estos jóvenes, estos 18 jóvenes, se hizo un cambio en esta forma de expresarse, porque como bien comentas, no nos consta ni sabemos qué pasó. Eso lo tiene que saber la autoridad después de una profunda investigación que no se da en un día, ¿eh? Entonces hay que tenerlo muy claro. Hay personas que están en adicciones, como bien comentas, atendiéndose de esta enfermedad en centros de diferente orden, y pues es que lo mínimo que se puede pedir para todos es justicia, y más allá de una, digamos, de una explicación pronta o ligera, sin la profunda investigación que requiere, porque si no estaríamos replicando lo que sucedió en Ciudad Juárez, en donde murieron 18 personas en el 2009, y después en el 2019 un caso similar en Michoacán, en donde murieron también como 7 u 8 personas en un centro de rehabilitación, y en este contexto pues pareciera como que, o sea, si ya estás en ese mundo de drogas, pues como que no importa, ¿no? Sí. Entonces, eso creo que debe ser importante. Y bueno, es que, Jesse, también hay que decirlo, una persona adicta es víctima del narcotráfico, del tráfico de drogas, es víctima del consumo, es una persona enferma que se le está dando una atención en un centro de rehabilitación. Pero aquí, si el gobierno, en este caso el secretario de Seguridad Pública Federal, sale a decir que fue un ataque de un grupo contra otro grupo, pues está diciendo prácticamente que los 9 que estaban ahí pertenecían a un grupo criminal. Y puede ser que sí, pero puede ser que no. Y aquí los familiares merecen que se haga justicia y que se haga una investigación a fondo y se determine quiénes tenían antecedentes penales, quiénes sí pertenecían o no a una célula criminal, y por lo menos en memoria de los que murieron ahí, que pudo ser que no tenían nada que ver y los asesinaron. De otra forma, pues ahí se van todos a la estadística, ¿no? Totalmente, Víctor. Y creo, y esto lo anoté primeramente, tienen que probar sus dichos ya, en estos momentos ya está circulando en todas las redes sociales, en todos los medios de comunicación, prácticamente se está estigmatizando a estas personas, se está revictimizando, porque yo también he visto en redes sociales algunas publicaciones de reconocidos directivos de centros de rehabilitación en Sinaloa que se han estado expresando sus condolencias a Guillermo Rodríguez, quien era el dueño de estas clínicas, manifestando sus años al servicio para la rehabilitación en Sinaloa. Y si ahorita las autoridades realizan este tipo de declaraciones, pues todo este trabajo arduo que realizó por más de una década, pues obviamente queda en entredicho. Primeramente, creo que las autoridades deben de probar lo que están señalando. También, por supuesto, se tienen que regular los centros de rehabilitación, que se creen garantías de que efectivamente están apegados con todo lo que establece la norma de salud. Y tercer punto, que es el clave, se tiene
tiene que incrementar el presupuesto de prevención. ¿Saben cuánto se redujo para este 2025, a pesar de que Estados Unidos está exigiendo que se detenga el tráfico de drogas, principalmente de fentanilo? Fueron arriba de 300 millones de pesos. La reducción es un 15.2% a el presupuesto que va a la Comisión Nacional de Salud Mental y Adicciones. Entonces, primeramente, yo creo que sí fue muy adelantado por parte de la autoridad federal el hacer estos señalamientos. Creo que no le conviene al gobierno federal tampoco hacerlo. Hay antecedentes de que ha habido errores en las autoridades por salir a dar declaraciones sobre hechos donde todavía no se ha probado y al final tienen que retroceder y lo único que ocasionaron es dañar y lastimar a aquellas familias que están adoleciendo por la pérdida de un ser querido. Bien, vamos a cerrar contigo, Armando. Nos dice aquí Santiago Corrales Duarte. El anexo del Chiquilín, dice, en Tijuana está haciendo muy buena chamba, dice, la famosa patrulla espiritual que le hemos visto en redes sociales. Hay centros de rehabilitación que en verdad hacen un gran trabajo y que han recuperado personas ya prácticamente desahuciadas en las calles, literalmente, van y los recogen de las calles ya sus familiares, ya sus amigos los abandonaron, ya no tienen ninguna puerta que tocar y los han llevado y a la vuelta de meses o años han logrado recuperar esas vidas. La Clínica Baja del Sol de Julio César Chávez está haciendo una gran labor, por cierto, una también. gran labor, hay que reconocer. Y es una clínica muy profesional. Correcto. Se tomó muy en serio el campeón y su equipo de armar una clínica que realmente cumpliera con todos los lineamientos de la Secretaría de Salud, reconocida a nivel internacional, y muchas otras más. Yo creo que lo que dice Jesse es muy importante. Debe aclararse muy bien qué fue lo que pasó en este ataque de ayer en Culiacán y pues dejar en claro si quiénes de los que murieron pues pertenecían a algún grupo de la delincuencia organizada y quiénes no, para que se les haga justicia, al menos en memoria, a sus familiares, que muchos de ellos están ahorita pues consternados por lo que ocurrió, porque ellos estaban pensando que estaban en un lugar tratándose de las adicciones. Pero cerramos contigo, Armando. Sí, fíjate que yo creo que está obligado el gobierno federal a aclarar, puntualizar bien caso por caso, porque no se puede estigmatizar ni a todos los anexos ni a todos los internos. Hay jóvenes que seguramente, o familiares de esos jóvenes, que los llevaron para lograr su rehabilitación. Y bueno, les tocó la desgracia de haber sido parte de esta guerra que se está viviendo, pero no quiere decir que sean parte de las células. Sí es importante ello. Pero Víctor, antes de terminar, yo recuerdo también, ahorita que hablaba de regular esto, en 1990, yo me acuerdo, yo reporté esa nota, sí. se constituyó el primer centro de integración juvenil, el CIG. Había, por parte del gobierno, empezaban a florecer. No había en ese tiempo incluso anexos, no se sabía, por lo menos, que hubiera ese centro de rehabilitación para drogas. Empezó el SIG. Qué lástima que no se hayan seguido fomentando esas instituciones, organismos por parte del gobierno. Mande. Todavía funcionan. Hay algunos que funcionan. Creo que aquí en Culiacán está funcionando alguno, Víctor, sí. Pero pues bueno, no sabemos de qué manera operen, si tienen los suficientes recursos para poder dar ese servicio tan elemental. Yo creo que no los tienen, por eso ni siquiera sabemos de ellos. Nunca yo he visto una entrevista siquiera del director del SIG o presidente del SIG, lo que sea, aquí en Culiacán, y es una función importantísima la que están desarrollando. ¿Por qué no aparecen? Porque no están haciendo el trabajo, yo creo, por falta de recursos. Si no tienen cómo atender siquiera lo elemental para el funcionamiento de una centro de esos, los gastos comunes y corrientes, o mucho menos para atender adictos que lleguen ahí enfermos, ¿no? Sí, por cierto, acá saludamos a Fausto Apodaca, que es director del UTAM, es la clínica de tratamiento en Los Mochis con reconocimiento federal y estatal. Hemos estado ahí en las instalaciones, hemos visto cómo trabaja, la verdad es que es un buen equipo, muy profesional, y como ellos hay muchos otros más, y hay otros que no están regulados. Ese es el gran reto que tienen que enfrentar, como decías, Jessy, las autoridades de salud. Pero ya nos pasamos de tiempo, ya nos vamos, seguiremos con este tema. Muchas gracias, Jessy. Yo, reconocimiento a los centros de rehabilitación. Sí, de entrada. No es fácil, no es una tarea. Es una tarea ardua fácil, y muy delicada, pero muy importante. Muy importante. Armando, gracias, Jesús, gracias. A todo el equipo de la producción, muchas gracias, y gracias a usted por su compañía. Pásela bien. ERSA presentó La Mesa de Análisis, información de verdad que suma valor.
Conéctate en el sistema informativo más fuerte de México.